Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Para el Ministerio de Transporte pues es un privilegio el poder estar el día de hoy aquí con ustedes. De antemano pues un agradecimiento especial a la Fundación EMCOR, a la Universidad CES por este maravilloso auditorio, al municipio de Envigado por el apoyo y realmente pues a todos los que están aquí por ese interés enorme en aportar frente al tema de seguridad vial. Una acción que todos deberíamos hacer de alguna u otra forma como un derecho que tenemos y una obligación como ciudadanos. El día de hoy les quiero presentar, digamos que de forma general, que hemos realizado en el Ministerio de Transporte, pero especialmente digamos que presentarles cuál es nuestro reto. Nuestro reto pues básicamente antes que cualquier cosa es salvar vidas. Y en ese sentido, pues el Ministerio ha hecho diversos esfuerzos que a continuación les presentaré. Primero, pues presentarles, hacerles como un marco general de cuál es el problema que estamos atendiendo y que es un fenómeno que realmente pues debe preocuparnos a todos. Es que básicamente la accidentalidad vial en este momento para Colombia es un problema enorme de salud pública, ¿sí? Y acá las cifras, digamos que lo reflejan de manera contundente. En los últimos 10 años, del año 2005 al año 2014, han fallecido más de 58.000 personas y adicionalmente hemos tenido más de 411.000 lesionados, ¿no? Si hacemos casi como una proporcionalidad, podemos casi que decir que 18 personas diariamente mueren en Colombia por accidentes de tránsito. Esa es una cifra espeluznante que yo creo que a todos nos debe llamar la atención porque indudablemente está afectando de manera considerable la calidad de vida, está considerando de manera notable nuestro nivel, nuestras acciones sociales y nuestra economía, ¿no? De hecho, un estudio del BID, que acá abajo está la cifra, definió que para Latinoamérica y especialmente para Colombia, anualmente un accidente cuesta más de 11.000 millones de dólares. Entonces ese digamos que también debe ser un elemento a tener en cuenta. Los accidentes de tránsito en Colombia son la primera causa de mortalidad para los niños de 5 y 14 años y es la segunda causa de mortalidad para las personas que están en el grupo de 14 a 44 años, ¿sí? Aparte, digamos que informar que el Ministerio de Salud tiene, digamos que contabilizado las personas que han tenido discapacidad permanente y que pues en los últimos años se encuentran más o menos 36.000 personas inscritas en este registro. Otro tema digamos que es importante es conocer quiénes están en ese momento accidentando en Colombia. Básicamente son los motociclistas y los peatones, ¿no? Entre los dos digamos que suman casi el 70% digamos que de los accidentes. Es, digamos que un tema que nosotros deberíamos tener en cuenta. Yo aquí les voy a mostrar algunas cifras generales para que conozcan cómo está la situación del tema en Colombia a nivel histórico. Desde el año 2005 al 2014, si vamos a ver un poco cómo ha sido en este momento, cómo se ha mostrado digamos que el fenómeno, vemos que hemos tenido infortunadamente un crecimiento importante en el número absoluto de víctimas fatales, tanto así que el año pasado tuvimos 6.352 víctimas por accidentes de tránsito y si también obviamente lo relacionamos con nuestras, digamos que hacemos una tasa, por tasa también tenemos una tasa digamos que de manera creciente, una tasa que en este momento está en 13, que básicamente significa que por cada 100.000 habitantes 13 personas fallecen por accidentes de tránsito, ¿sí? Si uno quisiera digamos que mostrar la casualidad, pues hay varios elementos que pesan sobre las cifras. Una pues claramente es que Colombia ha hecho, hasta ahorita ha comenzado de manera incipiente a trabajar en el tema, que el tema digamos que no se había tratado de manera estructural desde hace varios años y esa es digamos que la apuesta que tiene en este momento el gobierno nacional. Obviamente digamos que también el tema demográfico tiene una incidencia aquí y obviamente pues el parque automotor tiene otro peso importante en las cifras que estamos viendo. Si lo vamos a ver frente a la severidad, nos vamos a dar cuenta que en los últimos años incluso
a partir del 2012 ha bajado el número total de accidentes, ¿sí? Pero la severidad del accidente, digamos que es mucho más alta. Esto quiere decir que hay menos accidentes, pero los accidentes generan o producen mucho más víctimas fatales o víctimas lesionadas. Claramente aquí hay un tema, digamos que a revisar, y es el tema de velocidad, que es el que genera normalmente, digamos que mayores severidades en el tema. Si nosotros queremos hablar sobre cuáles son esas causas hipotéticas que normalmente define el policía de tránsito cuando está llenando su IPAT, su informe policial de accidente de tránsito, casi que vemos que más o menos el 50% está, digamos que, enmarcado en 3 causas: el exceso de velocidad, desobedecer las señales de tránsito y adicionalmente cruzar sin observar, que esto pues digamos que va para los peatones especialmente. Aquí vamos a ver un poco cómo ha sido el comportamiento de los lesionados y si nos damos cuenta, pues Colombia ha tenido en promedio, digamos que una situación de lesionados promedio, digamos que no hemos tenido unas variaciones muy importantes, más o menos unos 42.000 lesionados anualmente en promedio, ¿no? El año pasado tuvimos 44.000. Digamos que de todas maneras lo que sí es importante mostrar aquí es que Colombia no está bien y que en este sentido tenemos todos, y en eso no solamente incluyo las acciones del gobierno nacional, sino todos como ciudadanos tenemos acá una obligación, y la obligación es cuidar nuestras vidas y tratar de cuidar la vida de los demás, ¿sí? Hay un tema, digamos que importante aquí, y que lo presenté esta diapositiva también para que viéramos el fenómeno, y es el fenómeno del motociclista. El parque automotor de motocicletas en este momento es de 6.400.000, ¿sí? O sea, si sumamos, digamos que todas las que están en este momento registradas, y si hacemos una suma del parque automotor que tenemos en Colombia, sumando automóviles, camionetas y camperos, pues no llegamos a los 4 millones. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que el parque de motocicletas ha aumentado, y ustedes saben que es un actor vulnerable que tiene una alta exposición al riesgo, y que en ese sentido, digamos que todas las acciones que hagamos en pro de este actor pues son válidas para poder, digamos que atacar el fenómeno de la accidentalidad vial. Colombia en ese sentido entró, pues, digamos que ya desde hace algún tiempo, pero digamos que de manera importante a partir del año 2013, en una revisión de la política nacional que teníamos sobre el tema. Esto es porque teníamos una política que era la 1282 del año 2012, y en esa política digamos que se había hecho de forma no consensuada, y en ese sentido pues cuando uno no digamos que uno le impone obligaciones a distintos sectores y no lo sienten como propio y no fue construido de manera colectiva, pues digamos que la política ahí no anda. Entonces para nosotros era importante a partir del año 2013 revisar de manera colectiva y consensuada con todos los sectores y todos los actores y agentes importantes o relevantes en el tema a nivel nacional, pues sobre qué deberíamos nosotros incluir o qué deberíamos excluir de la política nacional para tener un plan de acción que estuviera acorde con el contexto y que pues digamos que fuera el resultado de esas necesidades que tenemos como ciudadanos en Colombia. En ese sentido, en el segundo semestre del año 2013 iniciamos el proceso de ajuste de esta política nacional, con el resultado que tenemos la resolución, la 2273 del año 2014, que yo los invito a todos a leerla, está en la página web del Ministerio de Transporte, y esta pues básicamente es la que es nuestra carta de navegación que permite dar unas orientaciones hasta el año 2021 frente a cómo deberíamos nosotros actuar desde el gobierno nacional, y también da orientaciones a nivel municipal para, digamos que tratar de atacar este fenómeno que afecta a todos. Que les voy a contar un poquito cómo fue la metodología. Teníamos, digamos que unos insumos previos, el plan nacional que estábamos ajustando, referentes teóricos. También, digamos que para nosotros un elemento clave en la construcción, en el ajuste de esta política
pues fueron básicamente tanto los expertos que nos acompañaron de todos los sectores que invitamos academia, sector salud, sector educación, sector comercio, organizaciones civiles, y adicionalmente tuvimos también la retroalimentación por parte de la ciudadanía colocando, digamos que el documento por más de 40 días en una página web del ministerio. Digamos que con todo esto lo que hizo es que tuviéramos un documento mucho más sólido, que realmente pues mostrara claramente, de todas maneras un plan nunca es estático, es dinámico, y muy probablemente va a ser una tarea de las próximas vigencias hacer revisiones frente a lo que está allí consignado, pero importante es que tenemos una carta de navegación que nos da unas orientaciones claras sobre qué debemos hacer en términos de la seguridad vial. Bueno, acá es más o menos cómo está, digamos que organizado el plan nacional, tiene unas acciones, unas descripciones, digamos que unos propietarios, unos responsables directos de la acción y adicionalmente digamos que unos colaboradores y define el periodo de realización de esta acción. Este sí es, digamos que un tema muy importante en términos de la orientación o hacia dónde nosotros queremos ir con el plan. Definimos unos objetivos generales y unos específicos. Frente al general, lo que nosotros vamos a buscar para el año 2011, y eso digamos que unido con el Plan Decenal de Salud que tiene una vigencia similar, es que vamos a reducir el número de víctimas fatales en un 26%. ¿Sí? Es decir, vamos a pasar de 5.708 víctimas a 4.224. Digamos que acá es necesario aclarar que el plan que estábamos ajustando tenía un objetivo del 50%. Y pues si bien la gente dice, bueno, ¿y por qué ustedes están con una meta inferior a la inicialmente propuesta? Es porque nosotros queremos y estamos seguros que la medición no debe hacerse bajo objetivos idealistas, que era el que se proponía anteriormente, que de hecho esa era una sugerencia que hacía el Plan Mundial del Diseño de Acción, que todos los países deberían reducir en 10 años el 50%, sino que queremos es que realmente Colombia mida el tema de forma real y que podamos, digamos que tenemos una meta que tenemos que alcanzar y que claramente va a tener reducciones paulatinas y mucho mayores al final, digamos que la de vigencia del plan. Como objetivos específicos, básicamente lo que nosotros aquí incluimos fueron todos nuestros actores vulnerables. En ese sentido, queremos una reducción del peatón del 18%, es decir, de 1.752 peatones fallecidos a 1.437. Una reducción del motociclista en un 27%, acá digamos que lo subimos de manera importante porque consideramos que este actor es prioritario atenderlo, prioritario digamos que buscar los mecanismos para que digamos que tenga el motociclista muchos mejores niveles de formación, para que tenga mucho mayor conocimiento y accesibilidad frente a sus elementos de protección, y para eso el Ministerio de Transporte desarrolló un documento que se llama el Programa Integral de Estándares de Servicios para el Motociclista, ¿no? Entonces en ese sentido pues le apostamos a una reducción importante al actor motociclista. Y adicionalmente también vamos por un tema de reducción de lesiones en un 21%. Y por último, digamos que este sí es como un mensaje claro del gobierno nacional, una reducción del 0% para todos los víctimas fatales que digamos que sean imputables a la conducción en estado de embriaguez. ¿Sí? Esta es como la estructura general que tiene el plan. El plan está basado en los 5 pilares que formula el Plan Mundial del Diseño de Acción, que son la gestión institucional, el comportamiento humano, la atención y rehabilitación de víctimas, la infraestructura y los vehículos. Actualmente, el Ministerio de Transporte digamos que tiene acciones importantes en gestión institucional, en comportamiento humano. En víctimas tiene digamos que algunas actividades incipientes porque digamos que, y ahorita se los explicaré, hay una actividad importante que aquí me acompaña el doctor Correa, que es básicamente casi que es el líder de este pilar, el Ministerio de Salud.
En infraestructura y en vehículos también, digamos que hay algunas acciones que les mostraré a continuación. No les voy a exponer todo el plan, son 60 acciones que tiene en este momento el Plan Nacional de Seguridad Vial, pero les expondré algunas que son de su interés y que muestran, digamos que un poco en qué hemos avanzado por parte del Ministerio. Una de ellas es el pilar de gestión institucional. Básicamente en lo que buscamos, y digamos que es una acción primaria, es la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En ese sentido, nosotros le estamos apostando para que la agencia se ponga en marcha aproximadamente en noviembre o diciembre de este año. Para eso hemos hecho varias actividades, pero básicamente ¿qué es la agencia? Para aquellos que no lo conocen y que la crea la Ley 1702 del año 2013, básicamente es una entidad descentralizada del orden nacional que es el máximo responsable por la ejecución de todos los programas, proyectos y acciones sobre seguridad vial a nivel nacional. En ese sentido, básicamente la agencia es el que va a liderar, el que va a coordinar a todo el sector nacional y que va a tener una institucionalidad fuerte que está orientada básicamente a, digamos, a coordinar interinstitucionalmente a todas las entidades. Acá algunas acciones, tenemos ya unos decretos que establecen las funciones de la agencia, que establecen cuál va a ser la planta que va a tener esta entidad, pero digamos que importante sí mencionar que esperamos este año, a finales del año, digamos que hacer el lanzamiento de la agencia con unos recursos que están en este momento, digamos que en trámite por parte de la fiducia. Hay otro tema, digamos que acá es muy relevante y que pues todos los que digamos que están aquí presentes frente a, digamos que representen a alguna entidad territorial, ya sea municipal o departamental, básicamente pues invitarlos a que formulen, si no lo han hecho, o a que hagan el seguimiento o su implementación, si están en ese proceso, de su plan local o regional de seguridad vial. Esta es otra acción que hemos estado realizando desde el Ministerio y en lo que nosotros aquí buscamos es que todas las entidades territoriales tengan esa carta de navegación particular y propia de manera clara y que definan a nivel local cuáles son los responsables y cuáles son las acciones prioritarias para tratar de disminuir el número de accidentes de tránsito en su entidad territorial. Entonces, pues, digamos que invitarlos y en ese momento pues el Ministerio está apoyando y prestando asesoría técnica para aquellos que quieren, digamos que iniciar un proceso de formulación de su plan local. Aquí pues nosotros realizamos una cartilla que da unos lineamientos orientativos generales sobre cómo debería ser la formulación de un plan local de seguridad vial. Otro tema importante es que estamos nosotros haciendo una consolidación o digamos que una implementación de un área específica de la agencia que es el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Básicamente la función de la agencia y digamos que en este caso específico del observatorio es consolidar toda la información que tenemos en Colombia sobre el tema de accidentalidad y con el fin de, digamos que hacer seguimiento y gestión sobre la seguridad vial con base pues, en una información fiable. Y bueno, básicamente aquí también tiene el observatorio una tarea importante, es todo el tema de socialización y difusión sobre el tema. Muy pocas personas, digamos, que conocen la realidad del país frente al tema de accidentalidad vial y por eso, digamos, que una de las labores importantes del observatorio es su socialización. Otra tarea que hemos estado realizando es todo el tema de georreferenciación de los accidentes de tránsito en Colombia. Ya podemos, digamos que conocer cuáles son esos tramos y esos puntos críticos de la red vial nacional que debemos atacar y que debemos priorizar. Y digamos que es un tema importante en el que nosotros hemos estado avanzando. En comportamiento humano, pues acá hay, digamos que varias de las acciones tienen un responsable claro que es el Ministerio de Educación,
construimos de manera conjunta con el Ministerio de Educación varias de las actividades que se encuentran aquí. Voy a mencionar algunas que son, digamos que de nuestra competencia por parte del Ministerio, pero que digamos que tienen una incidencia importante en la seguridad, como por ejemplo el tema de los esquemas de control. Aquí lo que nosotros buscamos desde el Ministerio es dar unos lineamientos claros para todos los guardas o agentes de control, es decir, guardas propios en los casos de algunos municipios o policías, de acuerdo un poco como al esquema que tenga cada uno de las entidades territoriales, y lo que queremos desde el Ministerio es dar unas orientaciones en política estandarizada para que tengamos un control efectivo en términos de ese control operativo en vía. Y que digamos que de manera clara puede y debería estar digamos que armonizada con los procedimientos que estamos hablando el día de hoy de rescate. Aquí algunas otras acciones de este pilar de comportamiento para aquellos que no lo conozcan y que digamos que pertenezcan a alguna organización, entidad que posea, administre, arriende más de 10 vehículos, deben hacer un plan estratégico de seguridad vial, es decir, un plan empresarial de seguridad vial. Este es un tema también en el que el Ministerio ha estado impulsando de manera importante y en el que es necesario que la empresa de forma digamos que autónoma y con un estilo, digamos que con un direccionamiento claro desde el nivel directivo, defina cuáles son esas políticas y orientaciones que van a tener para promover la seguridad vial de los empleados de esa organización que estamos hablando. ¿Sí? En ese sentido, pues nosotros también hicimos una guía metodológica para la elaboración de estos planes empresariales. Quienes no la conozcan y se encuentren en alguna de estas organizaciones, empresas o entidades, pues los invito pues a leerla. Nosotros también hacemos asesoría frente al tema para que tengan una formulación adecuada y coherente frente a las necesidades de cada una de las organizaciones. Otro tema que estamos trabajando es el tema de la obtención de la licencia de conducción. Para nosotros claramente la licencia de conducción no es un derecho, es un privilegio y como privilegio lo debemos, digamos que comenzar a considerar. En este momento lo que vamos a hacer es, que digamos que es una acción a mediano plazo, es fomentar o incluir una prueba práctica, hacer una prueba teórica y una prueba práctica que se diferencia un poco del esquema tradicional que en este momento tenemos, de ir a una escuela de conducción que nos den un certificado y con base en eso es casi como un prerequisito para poder hacer la expedición de la licencia. Lo que nosotros queremos aquí es modificar un poco como el esquema y hacer básicamente que una vez se termina la formación en un centro de enseñanza, el gobierno impone, digamos que imparte una evaluación teórica. Esa evaluación teórica, digamos que muy probablemente va a estar soportada con un manual de acuerdo al tipo de licencia que yo quiero obtener y una vez, digamos que aprobado esta prueba teórica, se debe realizar la prueba práctica. En este momento nuestra idea es que vamos a tener más o menos unas 1000 preguntas para el próximo año. Y esas 1000 preguntas, digamos que se realizarán o serán seleccionadas de manera aleatoria en un examen que tendrá, digamos que un número definido de preguntas, pero lo importante sí es que las escuelas sí deben realmente enseñar y no solamente suministrar un certificado, que es lo que en este momento está sucediendo. En el pilar de víctimas yo no me voy a detener porque el doctor Correa se encuentra aquí y porque digamos que son especialmente los dueños o los responsables del pilar. Aquí creo que sí es importante mencionar un tema y es que hay un programa integral de atención a víctimas que estamos en este momento desarrollando. Básicamente eso sí es una tarea específica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no obstante desde el Ministerio estamos haciendo unos lineamientos sobre los derechos y los deberes de las víctimas en accidentes de tránsito.
En el pilar de infraestructura, básicamente estas son orientaciones para los municipios de medidas que deberían incluir dentro de sus planes de desarrollo o planes de ordenamiento territorial para tener y promover infraestructura más segura. Y en el pilar de vehículos, básicamente esto también fue una construcción colectiva con el Ministerio de Comercio y en el que básicamente lo que vamos a hacer de manera conjunta en algunos de los casos y otros digamos que son algunos temas específicos de este ministerio, lo que buscamos es una armonización con la normatividad internacional para que no solamente los vehículos, sino los elementos de protección tengan, digamos que una coherencia con esos estándares internacionales y no suceda un poco lo que pasa hoy en día, que casi que se siente como homologado cualquier vehículo que entra al país, digamos que vehículo automóvil particular, ¿sí? Entonces, ese es un tema. Obviamente el tema de motociclistas, estamos, digamos que desde el Ministerio haciendo una reglamentación técnica para el casco, tema que para nosotros es muy importante, toda vez que la reglamentación existente tiene pues algunas falencias en su posibilidad de ser evaluada por parte de los organismos colombianos. No los quiero molestar más, esa era digamos que una visión general sobre qué es lo que estamos nosotros buscando en el Ministerio de Transporte. Muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes. Estos son mis datos en caso de que ustedes necesiten algún tipo de asesoría en alguno de las acciones que acabé de mencionar. Gracias.